No, Dios no. Muy buenos días a todos mis amados oyentes, ¿cómo están todos? Hoy estamos transmitiendo desde la emisora Mi Dulce Refugio, emisora online, que transmite a 180 países, 5 continentes y más de 20.000 oyentes, 120.000 oyentes. Este es un día maravilloso para alabar a Dios, para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Vamos a tener la transmisión en directo con el pastor Edwin Robles para toda la tierra, porque él está dando una prédica sobre el tiempo, sobre los tiempos que estamos viviendo y sobre los tiempos que están venideros. Tenemos que estar apercibidos en los tiempos. Realmente eso es lo que se trata, de que estemos apercibidos en los tiempos. Qué maravilloso es Dios. Padre, oramos en esta hora, Padre maravilloso, sabiendo que tú tienes el control de vida eterna, Padre Santo. En esta hora, poderosísimo Dios, clamamos por tu preciosa presencia, Señor. Hoy bendecimos, Señor, al pastor Edwin Robles, Señor, a su amada esposa, Señor, a la pastora Blanca Poveda, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que estamos viviendo de avivamiento, donde, Señor, tú estás presente, Señor. Hoy te pedimos, Señor Padre Santo, para que seas tú prendiendo los motores, Señor. Padre, gracias por este tiempo de oración. Hoy bendecimos a nuestra amada y vamos a comenzar a transmitir de la emisora Mi Dulce Refugio. Esta emisora nos envía a 180, 190 países, 5 continentes. Gracias, Señor, por este día y nos enlazamos de inmediato con la emisora Mi Dulce Refugio. Gracias a todos mis amables televidentes, en el nombre de Jesús. Amén. Ay, vamos con toda, bendito Dios. Gracias, Señor. Bueno, seguimos aquí en la transmisión de la emisora Mi Dulce Refugio. Esta es una emisora online que está transmitiendo a 180, 190 países, 5 continentes. Gracias, Señor, bendito Dios y bendito Señor. Te alabamos, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, tu santo Espíritu, Señor. Pedimos al Dios Todopoderoso, al Dios maravilloso, al Dios que creó los cielos y la tierra, a ese Dios que servimos todos nosotros, Señor. Bendecimos. Y los reyes se dan cuenta que hay una delimitación de poder que no les corresponde a ellos, sino al Señor, y a ellos lo que les corresponde es obedecer y respetar esa delimitación del poder. Pero para Usías fue tarde, lo aprendió a un alto costo. En el año que Usías muere de esa lepra, Dios se le manifiesta a Isaías, que significa lo mismo: Dios salva, Dios salvador, Dios redentor. Isaías era un hombre temeroso de Dios. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es probable que fuera del linaje sacerdotal totalmente, porque Isaías está en el templo cuando Dios se le manifiesta. No así su primo. Usías era un gobernante. Pero Isaías venía de la línea de los sacerdotes, de la línea levítica. Isaías, después que muere Usías, está en el templo. Entonces, podríamos decir que Usías prefigura la paga del pecado, que está tipificado en la lepra, el pecado también.
y que la paga del pecado es muerte, porque Dios perdonó a Usías, pero nunca lo sanó. Sin embargo, Isaías es un hombre que prefigura la santidad y que no es perfectamente santo, pero que prefigura la santidad por medio de su vida sacerdotal, de su vida de consagración y de su vida ministerial, porque esto es lo que es Isaías, un ministro de Dios. Isaías tiene varias características extraordinarias y maravillosas. La primera es que Isaías es el único hombre que conoció profundamente a Cristo sin haberle visto nunca. Por eso se le conoce como el quinto evangelista o el evangelista del Antiguo Testamento. Así se le conoce al profeta Isaías dentro del contexto escatológico, dentro del contexto teológico y dentro del contexto revelacional. El quinto evangelista o el evangelista del Antiguo Testamento. Ningún evangelista que vivió con Cristo, comió con él y caminó con él, conoció la mitad de lo que Isaías conoció al Señor sin haberlo visto nunca, por revelación del Espíritu Santo. Por eso la revelación del Espíritu Santo es fundamental, mi hermano, para quienes queremos servir y desarrollar el propósito que Dios ha trazado. Amén. Y es glorioso cuando una vida, cuando un proyecto, cuando un hombre consagra su proyecto para conocer verdaderamente al Señor. Isaías es ese hombre que conoció al Señor. Isaías profetizaba, pero no lo conocía. Isaías profetizaba, pero no había tenido una relación con él. Isaías profetizaba, pero no había tenido una experiencia, un cara a cara, un peniel con el Señor. No había tenido su confrontación con el Señor. Entonces, nosotros, por favor, cerremos los micrófonos porque estamos al aire en la emisora. Entonces, el profeta Isaías, que conoce tanto al Mesías como nadie en la historia, si usted entra a estudiar el libro de Isaías, es increíble, es extraordinariamente rico, profundo y trascendental este libro del profeta Isaías. Incluso trata de cosas de nuestro tiempo, trata de realidades de nuestro tiempo el profeta Isaías, como la caída y restauración de muchas naciones para el último tiempo, la manifestación del Espíritu de Dios, cómo Dios resplandecerá sobre Israel y sobre las naciones desde su soberanía como Dios en su proyecto espiritual de restaurar al ser humano. Este Isaías es un hombre que comprende a Cristo como nadie, como nadie. El hombre más privilegiado de la historia humana que conoció a Cristo se llama Isaías. A él, al Señor le plació revelarse a Isaías. Era un hombre temeroso de Dios. No se conocen en la Biblia errores de la vida de Isaías. No hay menciones. Seguramente como humano debió tenerlos, pero no hay menciones. Lo único que se oye de Isaías es que él mismo confiesa ser un hombre de labios inmundos y de vivir entre un pueblo de labios inmundos. Ay de mí, que siendo un hombre, ¿cómo dice? Dice el versículo 7, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos. Según la Biblia, la inmundicia de los labios tiene que ver con la realidad del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Isaías es testigo del proceso de decadencia de Israel. El límite entre el esplendor de Israel como nación y la caída de Israel como nación comienza entre la muerte de Usías y el inicio del profeta Isaías. Ahí se conoce como el límite de la grandeza y la decadencia de Israel, por la separación de los reinos, por el pecado de los gobernantes, por la iniquidad, la maldad. Más de 700 años antes de Jesucristo nacer, Israel venía en una decadencia y cae en manos de los sirios, el reino del norte, luego en manos de Babilonia, el reino del sur, 40 o 80 años después, luego caen en manos de los medos persas, quienes vencen a los babilónicos, luego les toca ir a manos de los griegos, posteriormente a la mano de los romanos, y posteriormente cuando Cristo viene, pues Roma es la
nación o la potencia gubernamental, militar y política de la época en que nuestro Señor nace, y entonces usted se da cuenta que Israel viene en una degradación continua en todas sus estructuras, en su estructura política, social, espiritual, sacerdotal, religiosa, ministerial, económica y de todas las índoles. Ahí comienza la debacle del pueblo de Israel. Isaías entonces es usado por Dios para llamar a Israel al arrepentimiento, pero Isaías mismo reconoce su propia necesidad de arrepentimiento y él se humilla diciendo: ay de mí, ay de mí, ay de mí. O sea, estoy bajo un juicio. Ay, es un juicio. Estoy bajo un juicio. No soy digno. Señor, ¿qué es esto tan horrible que me está pasando? Dios mío, estoy viendo yo al Señor. Isaías no murió ese día porque Dios no quería matar a nadie ese día. Pero Isaías pudo haber muerto. Nadie podía ver semejante cosa y vivir. Nadie, nadie, mi hermano. Dan ganas de estar muerto realmente. Y de hecho cualquiera que viera semejante manifestación, lo que se conoce como una teofanía, hermano, pues moriría. Dice que Isaías estaba allí en el templo, seguramente ministrando al Señor, en el año que murió su primo, el rey Usías, seguramente adorando, alabando y seguramente adorando. Dice: vi yo al Señor. Entonces, hermano, lo que yo quiero resaltar aquí es que Isaías nos enseña un principio poderoso: los detalles, los detalles, los detalles, los detalles. Vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Esto no lo había visto nadie en la historia humana. Moisés vio la espalda y las faldas posiblemente del Señor dentro del contexto de lo que es el antropomorfismo como figura literaria para poder comprender lo que el escritor está queriendo decir, porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Pero dice que Isaías está allí en el templo, porque está seguramente en el templo, y dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él estaba posiblemente en el templo. Algunos dicen que no, que era el templo eterno, pero es muy seguro porque Isaías está en la tierra. Él estaba en el templo, él era un ministro, él era un profeta y seguramente era un ministro del templo. Y dice que por encima de él había serafines. Mire, Isaías empieza: serafines. Y Isaías dice: y cada uno tenía 6 alas. Nadie ha visto este tema de serafines con 6 alas excepto Isaías. Isaías lo detalla bien y lo primero que dice es: soy hombre muerto, ¿verdad? Soy hombre muerto. Pero no ha muerto. Está haciendo una contabilidad matemática. Está diciendo: uy, esto es tan raro. Esta cosa tiene 6 alas. Uy, con 2 cubren su rostro, y con 2 cubren sus pies, y con 2 vuelan. Tienen 2 alas para volar, 2 para cubrir el rostro, y 2. Estos serafines se cubrían el rostro para no ver a Isaías. Seguramente que podía morir Isaías donde estos querubines. Yo digo que estos eran más que querubines, yo digo que estos eran queruserafines o seruquerabines. Eran una mezcla entre querubín y serafín, porque esos tenían 6 alas. Pero dice que estos con 2 volaban, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies. Y dice que el uno al otro daba voces diciendo. Habían 2. Dice que el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Tremendo. Kados, 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 Yahweh Sebaot. Jehová de los ejércitos, Yahweh Sebaot. Toda la tierra está llena de su gloria. Erex Kebo Malhuto. La tierra está llena de su gloria. Isaías nota que tienen 6 alas, que tienen 2 para una cosa, que tienen 2 para otra cosa, que tienen 2 para otra cosa. También nota lo que cantan, también nota lo que dicen, también nota lo que expresan como un salmo, como un cántico, allí adorando al Señor. Santo, 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 Cado, 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 Yahweh Sebaot. Eres que Malhuto, la tierra está llena de su gloria. Y él dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Fue una cosa terrible y espantosa que sucedió, pero Isaías la está detallando toda.
todo está detallado. Solo de esas cosas, si tratamos de interpretarlas teológicamente, pudiéramos sacar sermones y sermones. Pero dice que ahí, cuando la casa se llenó de humo, Isaías sintió que se moría. Isaías sintió que no está pasándole algo natural, que no está viviendo una situación con algún antecedente de que alguien la haya vivido antes, y entonces él grita, pega un grito, ¡ay de mí, que soy muerto! Isaías sabe lo que está viendo. Isaías está viendo la gloria de Dios, está viendo al Dios creador sentado en su trono, en medio de su trono de gloria, de serafines, en adoración, de fuego, de humo, de una voz que estremece todo, de gloria que llena la tierra. Y Isaías siente, hermano, que no puede vivir y grita, soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, Isaías entonces ahora se da cuenta en detalle de su inmundicia, de su indignidad, de su incapacidad, de su pecado. Isaías es consciente ahora no de lo que está pasando en el trono, sino de lo que pasa en su corazón, y de lo que está pasando en su corazón como hombre inmundo, porque es que la inmundicia de labios es algo que viene del corazón. Y dice, y habito en medio de un pueblo inmundo, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos, voy a morir, estoy que me voy a morir. Soy hombre, en otras palabras, él ya había dicho que era hombre muerto. Pero Dios le permite ver todos estos detalles. ¿Por qué, hermanos? Porque es el tipo de mente que Dios está buscando para el último tiempo. Una mente inquisidora, una mente de detalle, para que no se desenfoque. ¿Sabe qué significa? Que este hombre estaba enfocado, mi hermano. Este hombre estaba enfocado. Este hombre tenía un enfoque en el propósito de Dios. Este hombre tenía un enfoque en la gloria de Dios. Este hombre tenía un enfoque en una intimidad con Dios. Este hombre venía pedaleando un deseo de intimidad con Dios, porque Dios no se le manifiesta a alguien que no está buscándolo, que no está deseándolo, que no está pagando un precio, que no está preparándose. Hermano, cualquier otro hombre muere ese día. Cualquier otro hombre ese día muere. Pero por la gracia de Dios, dice que este serafín voló con un carbón encendido en su mano. Óigame, tenía un carbón en su mano. O sea, el fuego no consume a estos seres. Y lo tomó del altar con unas tenazas y se lo puso sobre la boca de Isaías. Esto tiene que ser una experiencia espantosa. Si esto no es una experiencia en el espíritu, creo que humanamente nadie la puede soportar, porque no lo puedo entender yo como algo espiritual, que este ser celestial toma un carbón de ese altar y se lo pone en la boca. Seguramente se muere, cualquiera se muere. Creo que él nos está hablando de un simbolismo espiritual que él vivió en esta experiencia personal. Y entonces dice que tocando con él sobre mi boca, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Noten ustedes, hermanos, cómo Isaías está tan consciente de la realidad espiritual de esta visión que está viviendo, pero también está tan consciente de la realidad espiritual de lo que su vida está experimentando. Él sabe que este carbón es para quitar el pecado. Él sabe que este carbón es para purificarlo, porque viene algo mayor. Después escucha la voz del Señor. Primero escucha la voz de los querubines, ¿verdad? Primero escucha la voz de los querubines, de los serafines, perdón, de los serafines. No escucha la voz del Señor. Escucha la voz de los serafines que dicen santo, santo, santo. Escucha la voz de los serafines que le dicen, esto quita tu maldad, esto toca tus labios y esto quita tu culpa y esto te hace limpio de pecado. Limpio de pecado. Mis hermanos, yo creo que eso es lo que Dios nos está llamando para este tiempo, a limpiarnos, a intimidar con Él, o a intimar con Él, o a profundizar con Él en la santidad. Ahí en el límite
de la santidad, a buscar la santidad con los que de corazón limpio le invoca, a buscar la santidad. Él se da cuenta que este carbón tiene un objetivo: limpiar su inmundicia, quitar su culpa, limpiarlo de pecado, purificar sus labios. Creo que lo que Dios está haciendo en este último tiempo es darle un poco de tiempo a la iglesia para limpiarse, para purificarse, para santificarse y prepararse, porque esta limpieza, purificación y santificación es con un propósito. Luego, fíjese usted que Isaías escucha la voz del Señor, y al escuchar la voz del Señor, ya Isaías está santificado, ya Isaías está preparado para poder escuchar la voz del Señor. Si este carbón no es puesto en la boca de Isaías, Isaías no puede escuchar la voz del Señor, porque Isaías es un hombre que está en la inmundicia del hombre natural, del hombre carnal, del hombre pecaminoso. Estos eran profetas, pero eran hombres carnales, naturales, que necesitaban ser limpios para poder entrar a una dimensión de gloria como esta. Creo que hasta nosotros necesitamos ser limpios para ver una realidad como esta. Y afortunadamente que espiritualmente estamos limpios por la sangre del Cordero, pero andamos en medio de un pueblo inmundo, hermano, en continua y constante inmundicia. Y por eso es que tenemos que lavarnos y limpiarnos en el agua limpia de la palabra. Porque aunque espiritualmente estamos salvos, terrenalmente vivimos aquí con los pies sobre la tierra. Entonces Isaías, al ser limpio, puede oír la voz de Dios. Amén. Hermano, necesitamos limpiarnos, porque Dios nos quiere hablar. Ahora, ¿Dios quiere hablar? Sí, en todo tiempo Dios está eternamente dispuesto. Dios no tiene un solo instante de su existencia en el que no esté dispuesto a hablar. El asunto es que yo no estoy limpio. El asunto es que yo tengo muchas voces, yo escucho mucho ruido, muchas voces a mi alrededor que me están contaminando. Voces de duda, voces de murmuración, voces de queja, voces de crítica, voces de maldicencia, voces de renegar, voces de blasfemar, tantas voces que hay a nuestro alrededor, de las que tenemos que limpiarnos, voces de sincretismo, de ambivalencia, de dudas, voces de miedo, voces de temor, espíritus de miedo y de temor. Hermano, este hombre está en el templo enfocado en la gloria de Dios, y allí Dios se le manifestó, allí Dios lo limpió, allí Dios lo santificó, y allí Dios se le reveló y le enseñó su propósito. Entonces no solamente este hombre ve el trono y la gloria, no solamente este hombre ve la manifestación teofánica de Dios, sino que este hombre también escucha el propósito de Dios. Y creo que es lo que necesitamos en este tiempo: fijación, enfoque, detalle, atención, para dejarnos guiar de Dios en su propósito. ¿Aló? Amén, pastor, amén. Amén, pastor. amén, amén. Después oí la voz del Señor. ¿Después de qué? De la santificación. Después de la purificación. Después de la profundización. Después de la intimidad profunda. Después de ese encuentro, él puede oír la voz de Dios. Está limpio y apto, idóneamente preparado para oír la voz de Dios. ¿Aló? ¿Aló? Amén, 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 amén. Gloria a Dios, aleluya. El mismo Jesús cuando estuvo sobre la tierra mencionó a Isaías, dijo, ¿no? En la tierra Isaías. escuchan muchas voces. En la tierra escuchamos muchas voces que nos desenfocan. Voces de duda, voces de incredulidad, voces de regente rebelde, voces de amenazas, voces de intimidación, voces de increpación. Pero nosotros estamos llamados a escuchar la voz del Señor, mi hermano. Nosotros estamos llamados a escuchar la voz del Señor. Nosotros estamos llamados a escuchar la voz de Dios para poder entender su propósito. Amén. Intimidad, encuentro, limpieza y escucha la voz de Dios. Intimidad, encuentro, limpieza y recepción y percepción de la voz de Dios. ¿Qué voz estoy oyendo? ¿Qué voz estoy escuchando? ¿Qué voz estoy atendiendo? ¿Qué voz estoy valorando? ¿Qué voz estoy buscando? ¿Qué voz me está guiando? ¿La voz de mi duda?
la voz de mis circunstancias. Hermano, las circunstancias son pasajeras. Dios es eterno. Aló. Amén, amén, pastor. Gloria a Dios, aleluya. Por eso tú vas a escuchar que el Antiguo Testamento insiste tanto en no endurezcas tu corazón cuando oigas la voz de Jehová tu Dios. No endurezcas tu corazón cuando oigas la voz de tu Dios. Por eso Moisés insiste tanto en el sentido del oído, porque es por el oír que viene, hermanos, por el oír. Es por el oír que viene la revelación. Es por el oír que viene la fe. Es por el oír que viene el rema, viene la emuna, viene el pistis, viene el energematon, viene el didascaleo, viene la palabra de sabiduría, viene la palabra de ciencia, viene la sofía. Es por el oír, hermanos. Pero ese oír se santifica, se agudiza, se especializa cuando yo busco hacia la intimidad, hacia la comunión, hacia el encuentro con Dios. Yo le dije al Señor, Señor, Amén. voy a parar los medicamentos estos días. Quiero ayunar así, me cueste dolor. Claro, me costó porque todo se me agudizó. Pero me di el lujo, hermano, de ayunar la primera semana, si fueran solo 4 días. Me pareció un ayuno muy poco, muy corto. Pero le dije a Dios, Dios mío, necesito oír. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta ahora en este año? Intimidad, atención, agudización, sensibilidad, detalle. Eso es lo que tengo que tener en cuenta este año, porque eso es lo que atrae la gloria de Dios. Eso es lo que percibe. Hermano, no se puede percibir la gloria de Dios donde no hay intimidad, donde no hay detalle, donde no hay atención, donde no hay enfoque, donde no hay fijación, donde no hay pertenencia, permanencia, intimidad. Santificación resulta de ahí. La santificación, la purificación de nosotros va a resultar de ahí. ¿Y eso qué? ¿Y eso en qué influye o en qué impacta? Amados, eso influye e impacta nada más y nada menos, que es la única forma como podemos capturar la gloria de Dios en lo que Dios está trabajando en nosotros, en lo que Dios se ha propuesto con nosotros, en lo que Dios está perfeccionando en nosotros y en lo que Dios nos ha prometido a nosotros. Yo no sé si usted puede abrir su micrófono y decirle a alguien, hay que fijarse, hay que fijarse, hay que tener fijación, hay que enfocarse, hay que sensibilizarse. Hay que fijarse. Hay que fijarse. Hay que tener intimidad con Dios, piedad, Jesús. Debemos tener intimidad con Dios y enfocarnos en la palabra de Dios. Hay que enfocar, ¿no? En la palabra de Dios, tener intimidad con Él. Amén. No podemos conocer a Dios sin conocer su palabra. No podemos conocer. Mucha gente que habla de Dios. Hay mucha gente que es usada por Dios, pero no conoce a Dios. No lo conozco. Hay mucha gente que ama a Dios. Nuestros templos están llenos de gente que ama a Dios, pero no conoce a Dios. Porque necesita fijación. Si usted va por la Biblia y recorre, usted va a encontrar que siempre la revelación vino donde habían personas fijadas al propósito de Dios. Moisés va por el desierto y se da cuenta que hay una zarza ardiendo. Y Moisés arranca para ver por qué esta zarza arde. La zarza ardía, porque en el desierto de allí del Sinaí y en el norte de África, donde también es desierto, hay zarzas que arden. Normalmente porque es zona muy seca y árida y la temperatura más la refractación de los rayos solares, donde hay tanta arena, esto tiende a causar incendios y zarzas arden. Pero lo que le llama la atención a Moisés es que esta zarza arde y no se consume. Y él la ve que arde y arde y arde y la zarza no se consume. Y arde y no se consume. Y Moisés dice, no, esto no es normal. Esto no es normal, yo voy a ir a ver. Voy a ir a ver por qué esta zarza arde. Le pasa lo que la ve. Se fijó
y ahí lo captura Dios, y ahí se quita los zapatos, y ahí Dios se le manifiesta, y ahí Dios lo santifica, y ahí Dios empieza a enseñarle y a hablarle. Mis hermanos, también usted ve al profeta Samuel diciéndole al rey Saúl, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú no prestaste y tuviste en poco la palabra de Jehová, Jehová también te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Porque el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, y el oír es mejor que los sacrificios. El prestar atención es mejor que la de los carneros. Es la realidad que tenemos que tener en cuenta hoy. Hay muchas cosas alrededor que nos quieren desenfocar. Hay muchas cosas alrededor que quieren ganar nuestro tiempo. Hay muchas cosas alrededor que nos quieren paquidernizar, que nos quieren frustrar. Hay realidades y circunstancias a nuestro alrededor que nos quieren desmoronar y deprimir espiritualmente para que no seamos efectivos, eficientes, asertivos, idóneos y útiles. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos quieren detener. Y estamos enredados en unas cosas y otras. Pero, y la gloria de Dios, y el propósito de Dios, y la promesa de Dios. Hermanos, necesitamos enfocarnos, santificarnos, sensibilizarnos, limpiarnos para oír el propósito de Dios, para entender el propósito de Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice Isaías. Cuando le ha pasado todo esto, que ha sido un proceso horripilante, yo creo que esto tiene que ser una cosa muy difícil de narrarla, pero después de lo que ha pasado Isaías, dice, oí la voz del Señor, oí la voz del Señor, oí la voz del Señor. Hermano, tenemos que estar seguros que lo que estamos siguiendo es la voz del Señor. Amén. Era la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? La voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hermano, no hay nadie más. No hay nadie más, porque nadie oye esa voz. Pueden haber miles de hombres ese día ministrando en el templo, pero ninguno puede oír esa voz que Isaías está oyendo, y ninguno puede experimentar esa experiencia que Isaías está viviendo. Pudieron haber ese día cientos de hombres en ese templo ministrando, pero esto lo está viviendo Isaías, y Isaías sabe que nadie más va a ir, porque nadie más está oyendo esa voz. Aló, aló. Amén. Nadie más va a oír lo que Dios te ha dicho a ti. Dios te lo ha dicho en el corazón, Dios te lo ha dicho en la mente, Dios te lo ha dicho en tu alma, Dios te lo ha dicho en tu intelecto, Dios te lo ha dicho en tu espíritu, Dios te lo ha dicho en tu consciente, Dios te lo ha dicho en tu subconsciente y hasta en tu inconsciente. En todo Dios ha estado hablándote a ti. Amén, amén. 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 Gloria a Dios. Amén, mi pastor, amén, amén. Yo lo creo. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Hermano, esta era una voz que retumbaba en el templo, que movía los quiciales, que estremecía todo. Pero es una voz que no cuenta para más nadie, solo para aquel que tiene intimidad. Esta es una voz que no cuenta para más nadie, solo para aquel que tiene un propósito y sabe que lo tiene con Dios, porque Dios le ha hablado este propósito. Esta es una voz para aquel a quien Dios viene tratando y procesando. Aló, aló, aló. Es una voz para quien Dios viene procesando. ¿A quién enviaré? Bueno, esta voz, esta misma voz, resucitado de los muertos, se para frente a todos los discípulos y les dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta misma voz, esta voz que oyó Isaías. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que Isaías oye,
lo lleva a tomar una decisión personal. Heme aquí, envíame a mí. No es a mi suegra, a Tarzán, a la chita o a la vecina. O a la... No, es a mí. ¿Aló? No es a tu pastor, no es a tu Amén. apóstol, Gloria no es a tu Dios. pastor, ni es a tu apóstol, ni a tu profeta, no, es a ti, a quien Dios le habla, a quien Dios le delega una cosa. Amén, recibo. Porque a veces creo que es al apóstol, que es al pastor, que es al profeta. Es a Amén, ti amén. que Dios te ha dicho, porque tú vienes prestándole oído, porque tú vienes santificando tu alma, porque tú vienes santificando tu comunión, tú vienes santificando tu relación, tú vienes fijando tu búsqueda, tú vienes enfocando en tu profundización, en tu inquisición, tú vienes determinado, queriéndole servir, porque tú estás fastidiado con lo que ofrece el sistema, porque tú estás fastidiado con lo que da el sistema, con lo que pasa alrededor, con lo que ocurre en las circunstancias de tiempo, materia y espacio, en la realidad presente, porque tú estás dispuesto, pidiendo un cambio, dispuesto para ver ese cambio. Mira lo que el Señor le dice. El Señor no le dice para qué lo van a enviar, ni el Señor dice cuál es el propósito de aquellos a quien Él va a enviar. Él dice a quién enviaré y quién irá por nosotros, pero no dice a qué. Yo estoy seguro que si el Señor dice a quién enviaré y quién irá por nosotros, para que abra una empresa en Dubái con $1.000 millones, pues aleluya, amén, aquí estoy yo, bien, Señor. Maravilloso, voy para Dubái, la capital del mundo, la capital financiera del mundo, a una empresa de $1.000 millones. Heme aquí, envíame a mí. Voy para Hawái, voy para Nueva York, para Washington, ¿verdad? Pero el Señor no ha dicho a dónde va ni a qué va. El Señor dice solo que necesita a alguien para enviar. A veces pensamos, si yo hubiera sabido que esto era así, yo mejor no hubiera asistido para recibir el ministerio. Yo mejor no hubiera aceptado ser ungido para que me enviaran a esto. A esto fue que me enviaron. A veces uno se pregunta eso. ¿Es a esto lo que me enviaron? Vituperio. Sí, el apóstol Pablo dice que si sufrimos con él también reinaremos. Y Pablo dice que él tenía un doctorado en hambre, en desnudez, en cárceles, en ropas raídas, en úlceras, en enfermedades, en debilidad, en trasnochos, en vigilias, en ayuno, en temor. Todo eso lo vivió el apóstol Pablo. Por vivir, por apropiar ese llamado. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y fíjense que aquí hay una revelación del evangelio, una proto-revelación, porque el Señor en el versículo 9 le empieza a decir Isaías: anda, ve y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Entonces el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos y no oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta. Tal parece que es lo mismo cuando Jesucristo vivió 700 años después. Jesucristo dice: esta gente oye y no entiende. Ellos me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y se les habla en parábolas para que oyendo no se conviertan y no entiendan. Mire usted que eso estaba escrito en Isaías 700 años antes, y así iba a predicar Jesucristo. Era el llamado de Jesucristo, era un contexto tipológico del llamado de Jesucristo, lo que Dios le está encomendando a Isaías. Ni se convierta y haya para él sanidad. Yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto va a durar esto? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra está hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lagares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara en medio aún de ella la 10ª parte, o sea el 90%, chao, ya perdieron, pero el 10% volverá a ser destruida.
pero como el roble, aleluya, oiga, como el roble, me gusta mucho mi apellido, como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Es lo único que quedará, un pequeño remanente. Hermano, y fue así, cayeron en manos de Babilonia, unos pocos años después, cayeron en manos de Media, de Persia, de Grecia, de Roma. Israel llegó a ser una mezcolanza racial, un caos espiritual, una amalgama de culturas, de perdición. Cuando Jesucristo aparece, Israel es un caos total, una vergüenza total. Tanto que sus sacerdotes eran unos criminalazos y sus gobernantes eran idumeos. Herodes era un idumeo, moabita, un pagano que había profanado el trono de David. Hasta allá llegaron. Hasta allá llegaron. Pero Isaías fue. Isaías predica y profetiza, habla y Isaías cumple. Los resultados le corresponden al Señor. Termina ya con los últimos capítulos del libro de Isaías hablando sobre la restauración final de Sión, sobre la manifestación de la gloria y el amanecer esplendoroso de gloria de Dios. Algunos dicen que el coro "Cuán gloriosa mañana" no se debe cantar porque no se sabe si Cristo vendrá en una mañana gloriosa. Pero Isaías dice que habrá un nuevo despertar, un nuevo amanecer. Amanecerá Jehová, y sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista tu gloria, un amanecer de gloria. Entonces no es ningún antiteológico el coro "La mañana gloriosa", porque habrá una mañana de gloria para toda la raza humana, para el pueblo de Israel, para la iglesia y todos los que han sido redimidos, para la moradora de Sión. Eso está escrito en otros capítulos sobre la moradora de Sión. Está escrito allá incluso en el libro de Sofonías: "Oh moradora de Sión, Dios se regocijará sobre ti con cántico". Esta moradora de Sión es hoy la iglesia, literalmente, el remanente que quedó. Aquellos pocos discípulos, 500 discípulos que quedaron de 3 años de ministerio y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Esa es la moradora de Sión, 500 discípulos. Más o menos un 90-95% de ellos judíos. Esa es la moradora de Sión, que queda como remanente, y a partir de ahí todos los gentiles que hemos sido insertados por la gracia de Dios, como pueblo de Dios. Pero ahí sigue el Señor con claridad absoluta diciéndole a Isaías para qué lo santificó, para qué lo eligió, para qué se le manifestó, para qué se le reveló, para que predique el arrepentimiento, para que predique el temor de Dios, para que predique el volverse a Dios a esta nación. Es para lo mismo que nos llamó a nosotros. Nuestro llamado es una continuación de este llamado. Nuestro llamado es una continuación ampliada de este llamado a través de nuestro Señor Jesucristo. Isaías como un profeta tipo de Cristo, llamando al pueblo al arrepentimiento para que Dios tenga misericordia del remanente. Finalmente queda un remanente, de un pequeño puñado. De 12 tribus queda una, el 10%. El 10%. O el 8%. Ahí queda Judá. Es lo que es hoy Israel. Y de este gran mundo, de esta gran sociedad, de esta gran humanidad de más de 8.000 millones, casi 9.000 millones de seres humanos, pues ahí está el remanente, la iglesia. Un pequeño remanente. ¿Y qué nos corresponde, mis hermanos? Prestar atención, enfocarnos, agilizar, agudizar y sensibilizar nuestro sentido espiritual de búsqueda, nuestro sentido espiritual de rendición, de comunión, de intimidad. Ahí está el llamado del Señor para nosotros. Este año, yo creo que es un año, hermano, para profundizar. Creo que es un año para buscar, para sensibilizarnos,
perfeccionar la santidad en el temor a Dios. Para preparar. Amén. Amén, pastor. Amén. Yo creo que estamos a las puertas, mis hermanos, del más grande avivamiento, la más grande manifestación de la Así gloria. como Aló. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo lo creo. Dígale, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria. Sobre ti amanecerá Jehová, sobre mí será vista tu gloria. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo. Amén. Yo lo creo. Algo glorioso, algo extraordinario viene. Amén. Algo sublime viene. Gloria al Santo. Aleluya. Lo recibo. Porque hay gente buscando, hay gente santificándose, hermano. Hay gente buscando y gente santificándose. Hay gente buscando y gente santificándose. Hay gente buscando y gente santificándose. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, enseñemos a la iglesia a santificarse y a prestar atención. Enseñemos a la iglesia a enfocarse y a sensibilizarse, a agudizar en la búsqueda. Porque en esa búsqueda, allí en ese servicio, él servía, él profetizaba, él escribía, Dios le hablaba, pensaba tal vez que estaba loco, pero Dios le hablaba, escribía, guardaba, consignaba, guardaba. Hermano, dicen que el rollo de Isaías, Manasés lo mandó a quemar, pero Dios usó un eunuco que evitó que quemaran ese rollo. Ese hombre escribía ese rollo y lo guardaba, porque era un rollo horrible. Les decía podrida llaga, así escribía y les decía, desde la coronilla de la cabeza, el rey, hasta la planta de los pies, el último ciudadano, es una podrida llaga, no están vendadas sus heridas, este pueblo está loco, son peores que Sodoma y que Gomorra. Isaías no publicaba esas escrituras, Isaías no divulgaba esas profecías que Dios le hablaba. Él sentía posiblemente que estaba loco y que estaba desquiciado y que él se sentía más santo, muy santo, santo, hasta que se encontró con Dios. Pero Isaías escribía, Isaías lo recibía, Isaías lo oía, Isaías lo guardaba, Isaías lo transcribía, Isaías lo protegía, lo valoraba y lo tenía ahí guardado. Dicen que Manasés mandó a matar a Isaías y lo aserraron en un tronco, en una cueva. Dicen que así murió este grandiosísimo, el más grande de los profetas clásicos. Entre los profetas clásicos o cortesanos, Isaías está clasificado entre los clásicos cortesanos. Está Isaías, profeta único en la historia humana. Él no se puso a hablar nada de lo que Dios le hablaba. No se puso a difundir nada de lo que Dios le hablaba, hasta que tuvo el encontrón con Dios y Dios le dijo, háblenles, le estoy dando todo lo que le estoy dando para que les hable. Me imagino que a partir de ese encontrón con Dios, Isaías sacó la bazooka, la cargó, hermano, y les empezó a bombardear a esos judíos hasta que le costó la muerte. Dicen que el rey Manasés lo mandó a matar. Un rey también de su época, Manasés, el más perverso, que se arrepintió al final, pero era un perverso criminal este Manasés. Mis hermanos, a esa gente Dios lo puso a profetizar al rey Isaías. A esa gente Dios lo puso a ministrar al profeta Isaías. A todos esos reyes, a toda esa gente dura, a toda esa gente de dura servicio. Isaías les empezó. Yo creo que tenemos que retomar la predicación del Evangelio como el fundamento de la iglesia. Tenemos que retomar la predicación del arrepentimiento. Porque ¿qué es lo que les predicó Isaías? Vuélvanse, arrepiéntanse para que Dios tenga misericordia del remanente. Vuélvanse, busquen al Señor. Busquen al Señor. Vuélvanse del Señor. Apártense del mal. Arrepiéntanse.
La iglesia tiene que volver a ser la voz profética del llamado al arrepentimiento. ¿Aló? Amén, 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 amén. El detalle, hermano. Estaba escuchando a los pastores en estos días, para terminar acá. Estaba escuchando a los pastores en estos días. En el ayuno de los 21 días los pastores lloraban. Los pastores pedían perdón. Los pastores se humillaban, gritaban, clamaban, gemían. Dios mío, perdónanos, porque hemos predicado el evangelio que no es. Perdónanos, porque hemos perdido mucho tiempo. Dios mío, perdónanos, porque no hemos sido tu voz. Y el pueblo no conoce tu voz porque no hemos hablado del arrepentimiento, de la santificación. Hermano, muchos pastores, muchos, en estos 21 días que van 15 días, 18 días creo van ya de ayuno. No, 15 días van ya de ayuno. Los pastores decían, Señor, perdónanos, porque hemos perdido el tiempo. La nación no ha escuchado la iglesia predicando el arrepentimiento, la transformación, la santificación, la preparación para tu venida. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Nos arrepentimos. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, Señor, a estas oraciones de hombres de Dios. Es lo que Isaías decía. Dios mío, yo soy un hombre. No soy digno, perdóname. Ay de mí. Hermano, Dios está trayendo eso. Dios está trayendo esto. Dios está trayendo un sentido de arrepentimiento y de compungimiento. Dios está produciendo un quebrantamiento en el pastorado. Gracias, Dios mío. En miles y miles y miles de hombres y mujeres están ayunando y orando en estos días. Yo creo que muchos de los que están aquí en esta sala han estado ayunando estos días. Y si usted ha estado ayunando, abra su micrófono y dígame, yo he estado metido, yo he estado ayunando, yo he estado buscando. Yo no, porque está Abra su micrófono a ver si yo me... Hay gente aquí que ha estado ayunando, que ha estado quebrantado, que ha estado buscando, que ha estado en vigilia, que ha estado en clamor, que ha estado rindiéndose en la presencia de Dios. Abra su micrófono a ver quiénes son esos. Gloria a Dios. Amén, vea. ¿Quién más? Vea. Mire, ahí está la gente. Amén, amén. Sí, amén. Mire, ahí está la gente que ha estado ayunando, orando y buscando. Hermanos, los que no están sensibles, los que no están enfocados, los que no están fijados, enfocados, sensibles, alineados, no van a saber, no van a poder oír, no van a poder saber, no van a experimentar la manifestación. Hay gente que está pidiendo avivamiento. No, hermano. Avivamiento ya está en las personas que se sensibilizan. Dios está derramando su gloria. Sí, hermano. Mire, yo he estado en salas de oración, en ayuno en estos días, donde jóvenes, hermanos jóvenes, puros muchachos, ayunando, llorando, clamando, pidiendo, buscando, pidiéndole a Dios redención, salvación, dirección. Hermano, eso es poderoso. Sí. Oír a los pastores ancianos, a los pastores de larga data, pero también oír a los niños, a los jóvenes, en estos ayunos, clamando, pidiendo. Eso es glorioso. Creo que estamos en un momento como, en un periodo como el de Isaías, en un periodo transicional, en un periodo transicional. Vamos en una transición. Vamos en una transición. Ya lo que queda es poco, mi hermano. Lo que nos queda es poco. Tenemos que enfocarnos, tener mucho cuidado, ser muy cuidadosos con esta salvación tan grande, tener mucho detalle, tener mucha sensibilidad, estar muy atentos a esta salvación tan grande. Detalle, atención, fijación, sensibilidad. Todos los discípulos se fueron a pescar porque él había muerto y la esperanza con él. Pero una mujer, la Magdalena, María de Magdala, fue temprano al sepulcro a ver su cuerpo
para ungirlo, porque no lo habían ungido para él. Y ella fue a ver el cuerpo. Y dice que ella vio dos varones allí que le decían, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive, hermano? Esta sola mujer, a esta mujer Dios se le reveló. Hermano, es un tema de detalle, de sensibilidad, de profundidad. Creo que para nadie este Señor, este Mesías, este hombre, Jesucristo de Nazaret, nuestro Dios y Señor encarnado, significaba tanto como para María la Magdalena. Para ella significaba más que para cualquier otra persona. Él era su Señor, Él era su Redentor, Él era su Libertador, Él era su Restaurador, Él era su Consolador, Él era el amor de su corazón. Él era todo para ella. Gloria a Dios. Dios se va a revelar para los que se enfoquen en él. Bueno, Dios está revelándose a los que se enfocan. Dios está revelándose. Porque Dios se va a revelar. Dios está revelando. Amén, recibo. Dios está revelando. En uno de estos días, la semana pasada, el Señor me habla en sueño. Y mire lo que el Señor me habla en sueño. Mire. Hermano, hay sueños tan poderosos. Mire lo que el Señor me habla en sueño. Ve. Que dije que él lo tenía ahí. Primera de Juan. Primera de Juan. No te lo escuchan nada, porfa, pastor. Primera de Juan. Sí. Primera de Juan, capítulo 1. Ahí Dios me habla, hermanos, en una madrugada, en un sueño. Yo estoy allí tratando de qué es lo que Dios me dice. Primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18. Se lo leo, pastor. Muy buenos Yo me días. desperté con esto, hermanos. Sí, por favor, ya. Primera de Juan Yo me 3:18. desperté con... Sí. Bueno, dice así. Lo voy a hacer con la ampliada. Dice, hijitos míos, no amemos, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. No hablemos nada, está en la ampliada, más del amor. Sí, no hablemos nada más del amor, sino del hecho y en verdad. El amor es verdadero y exige acción. Está en la ampliada. Mis hermanos, eso, yo me desperté con eso. Uy, Dios mío, Señor, ya mismo me desperté, busqué el celular inmediatamente, busqué en la celular, en la computadora. Wow. Y me dormí para ver si volvía al sueño, pero no pude volver al sueño en el que el Señor me estaba hablando. Pero el Señor me decía, busca primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18. Sí, busca primera de Juan 3:18. Señor, pero Juan 3:18. No, primera de Juan 3:18. Yo me despierto, salto de la cama y busco. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amen del habla. Es lo que Dios nos está llamando. A santificarnos. De corazón, de verdad, de profundidad. ¿Por qué? Supongo yo que van a venir muchos juicios. Dios nos quiere santificar, nos quiere limpiar para guardarnos del juicio. Amén. Dios nos quiere purificar, nos quiere santificar, nos quiere limpiar para Gloria a guardarnos bajo sus alas. Supongo que va a venir mucho juicio, hermanos, va a venir mucho juicio, es lo que supongo. Dios nos quiere santificado, Dios nos quiere enfocado, Dios nos quiere limpio,
para algo, hermano. El Para 19, pastor. Con permiso, el 19, pastor. ¿Qué dice? Dice, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Amén. Gracias, mi hermano. Uy, hermano, mire, yo me desperté con una agitación, con una cosa en mi corazón. De una vez me paré a buscar el versículo. Y yo trataba de recapturar el sueño, pero yo no pude recapturar el sueño. Solo alcancé a oír, busca 1 Juan 18. Ahí está, busca 1 Juan 18. De corazón, de corazón, de corazón. En estos días nos llamó un hombre que está viviendo debajo de un puente. Una hermana de México. Nos dijo, mire, llamen a este hombre está mal, está a punto de suicidarse, está con su familia, su mujer está de cáncer. Por favor, alguien puede hacer algo por él en Colombia. Hermano, oramos por él. Oramos por ese hombre. Y le mandamos una pequeña ayuda. Sí, con el pastor, yo no puedo. Ay, Dios mío. Porque no podemos amar de labios. No podemos ser gente ahí de boca, hermano. No. De oración sin acción. Tenemos que ser gente de oración, orar y acción. Sí. De verdad. Este es el tiempo de prepararnos, tiempo de santificarnos, tiempo de sensibilizarnos, de agudizarnos en la sensibilidad espiritual, en la profundidad y la intimidad espiritual. No quiero decir más nada, solo quería decir eso. Las demás cosas voy a cerrar ya la emisora, voy a orar para cerrar la emisora y las demás cosas se las digo aquí en la sala apenas termine la oración. Padre, te doy gracias esta mañana y te doy gloria esta mañana. Dios mío, gracias por perdonarnos. Dios mío, gracias por perdonarnos. Dios mío, gracias por no dejar que nuestro corazón se engolose de maldad, de avaricia, de inmundicia, de insensibilidad, de dureza, de amargura. Gracias, Señor, por guardarnos. Gracias por poner en nosotros hambre y sed de Dios, a pesar de las circunstancias y las realidades del paso de los años, a pesar de todos los contextos que suceden a nuestro alrededor. Tú has guardado nuestro corazón. Ayúdanos a buscarte, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a amarte, ayúdanos a santificarnos para agradarte, para vivir para ti. Gracias por prepararnos, gracias por llamarnos al arrepentimiento, gracias por lavarnos con tu sangre, gracias por perdonar nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestros pecados. Gracias por tener misericordia de nosotros. No somos dignos. A veces nos dejamos, Señor, desviar, influir, afectar por cosas pasajeras, por cosas vanas. Pero la vanagloria de este mundo, Padre Santo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos no provienen de ti. Oh, sí, Señor. Límpianos, santifícanos, Sí, Señor. purifícanos, Sí, Señor. lávanos, renuévanos. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Como Isaías, tal vez te servimos y no te conocemos. Tal vez te servimos y no hemos tenido un encuentro. Tal vez te servimos y no somos conscientes de la realidad que esto implica. Pero por favor, pasa tu carbón encendido. Amén. Pasa tu fuego. Derrama tu fuego. El fuego que limpia, que purifica, que consume pero santifica, que consume lo malo, lo pecaminoso, pero nos limpia. Límpianos, purifícanos, lávanos, y gracias, santifícanos en tu palabra, en tu verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias a nuestro amado pastor Edwin Robles. Estuvimos transmitiendo por el canal 4 de Radio y Televisión y por Facebook y YouTube. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ha terminado nuestro tiempo en Al Aire. Bendiciones para todos. Mis hermanos amados.